Buenos días a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a este simposio titulado El juego en educación artística, diversas perspectivas para la formación del profesorado. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la organización por habernos brindado este espacio de intercambio y reflexión. Y estamos muy emocionadas porque tenemos muchas ganas de conocer qué hacemos entre nosotros, compartir experiencias y aprender muchísimo. Os voy a presentar a nuestros ponentes de hoy. A ver, un momento. Tenemos a María del Río. María tiene programas basados en la atención plena, la creatividad y el juego sensorial, y su proyecto tiene como objetivo fomentar el bienestar emocional de la comunidad educativa, desarrollando recursos que puedan ser aplicados en el contexto universitario y en las aulas de primaria, ayudando a futuros docentes a integrar estas prácticas en su formación. Como segunda ponente tenemos a Clara Mejías, que nos hablará sobre su exposición jugable, creando piezas sueltas en el taller de técnicas tridimensionales. Es una iniciativa que introduce a los futuros docentes en la creación de piezas escultóricas a través del juego libre no estructurado. Esta experiencia demuestra cómo el juego creativo puede fomentar el pensamiento divergente y la colaboración artística, permitiendo que los estudiantes se conviertan en co-creadores de su aprendizaje. Después tenemos a Jesús Morate, que presentará el proyecto Perder una clase, el Museo de Arte Contemporáneo como espacio de juego en la formación inicial del profesorado. Una propuesta que utiliza los museos de arte contemporáneo como entornos inmersivos para el aprendizaje, a través de la performance, la interacción lúdica con el arte. Los futuros docentes exploran nuevas formas de reflexionar y aprender, tanto dentro como fuera del aula. Caterina Sillanagui, lo siento. Caterina Sillanagui compartirá su experiencia en los kits artísticos como recurso lúdico para el aprendizaje transversal. Es un proyecto que introduce la dimensión lúdica en las aulas a través de los kits de aprendizaje, que permiten trabajar transversalmente un montón de técnicas, como las disciplinas STEAM, fomentando una enseñanza más experimental y colaborativa. Pepe Díaz presentará un libro de posibilidades, la cuestión artística más allá del área de educación plástica, un proyecto desarrollado en un entorno rural, donde los alumnos crean un libro desde cero. Este proceso, basado en el juego simbólico, permite a los estudiantes explorar nuevas formas de aprendizaje interdisciplinar y reflexionar sobre su realidad más cercana. Estefanía Sanz nos hablará sobre su enfoque en la didáctica de la educación artística, donde las metodologías activas y el juego simbólico se utilizan como herramientas pedagógicas para la formación de maestros de infantil y de primaria. A través de los talleres y experiencias prácticas, los estudiantes constituyen conceptos teóricos desde la vivencia lúdica, promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. Y más adelante yo os contaré sobre el proceso del concepto Soki-Asobi, que es una metodología japonesa que trabaja el juego como eje de todos los aprendizajes. Cada una de estas ponencias nos muestra que el juego no es solo una actividad recreativa, sino una poderosa herramienta pedagógica y que es capaz de transformar las aulas, la formación docente y el aprendizaje mismo. Gracias a las aportaciones de cada uno de nuestros ponentes, veremos cómo el juego puede integrarse en la educación artística de manera innovadora, promoviendo la creatividad, el bienestar emocional y el pensamiento crítico. Y sin más dilación, vamos a empezar con Pepe Díaz. Pepe Díaz, por favor. Te invitamos a que empieces a contarnos tu presentación. Si me esperas un segundo, te la comparto. Perfecto. Vale. Ayúdame si puedes a que se vea en pantalla completa. Control L. Control L, vale. Perfecto. ¿Veis otra cosa? Vale, un segundo. Estos son los problemas del directo. Un segundo.
que volvemos a compartir y abrimos esta pantalla directamente. Ahora sí. Control L. Muy bien. Y ahora tenemos a José Díaz, que nos va a contar un libro de posibilidades, la cuestión artística más allá del aula de educación plástica. Adelante. Hola, pues buenos días a todos. Gracias a todos los que estáis asistiendo a este simposio y gracias por contar conmigo para el mismo. Yo soy José Díaz, o Pepe Díaz, y tal y como han presentado, mi experiencia o mi relato va en torno a un libro de posibilidades, la cuestión artística más allá del área de educación plástica. Si podéis ir pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, gracias. Da lo mismo, sí. A lo largo de la misma se van a ir mostrando imágenes del propio proyecto. Tal y como se indica en el título, la palabra libro se recoge porque la propia experiencia trata sobre la creación de un libro desde cero. Entonces ahí irán apareciendo las distintas imágenes de las páginas que conforman. Pasamos, por favor. Bien, esta experiencia se desarrolló durante el curso pasado, en el 2023-2024, en un CRA, es decir, un centro rural agrupado de Luis Buñuel, de la localidad de Pinzoro, en Zaragoza. Este CRA está formado por distintas localidades y yo tenía una tutoría en la de la localidad de Rivas, que es un pequeño municipio que está próximo a Gea de los Cabreros. La tutoría estaba formada por 9 alumnos y eran de primero, de segundo y tercero de educación primaria. La idea del proyecto surge porque a través del área de lengua hay que trabajar el cuento, así que se me ocurre la idea de, ¿por qué no?, crear un cuento desde cero en toda su fase, en todo su proceso, desde la invención de la historia hasta crear el papel, la encuadernación, la maquetación, la ilustración, siendo el área de lengua, por su conexión con la literatura, la principal, pero sirviendo este libro, este proyecto, como el eje vertebrador del resto de enseñanzas y aprendizaje de las demás áreas educativas. Por tanto, los dos objetivos principales que se plantean son tanto el crear un producto con el fin de un aprendizaje interdisciplinar y holístico, así como acercar la estética o cuestiones relacionadas con la belleza del arte y la literatura. Que esto, pues, bueno, ya se hablará un poquito más adelante en cuanto a la discusión. Pasamos al método, por favor. Bien, este proyecto tuvo una duración de 2 trimestres, en torno a cada 15 días más o menos, pues se dedicaban algunas horas y todas las áreas aportaban, se realizaba a través del libro. Vale, ¿qué es lo que...? Ay, me estoy bloqueando un poco, perdonadme. No sé si podría retomarlo a lo mejor o vamos a ir justo de tiempo para montarlo de nuevo. Vamos justos, así que no te preocupes, tú con toda tu tranquilidad, que estamos bien. Tienes poco tiempo, pero le damos. Venga, sigue. El proyecto se estructura en torno a 2 trimestres, más o menos cada 15 días o semanalmente alguna sesión se dedicaba. Como he comentado, la finalidad es realizar un libro desde cero. Por lo tanto, se trabajó el cuento y los alumnos estuvieron creando la historia del cuento. La única premisa que se le dio fue que esta tenía que ocurrir en la localidad. Cada uno fue aportando sus distintas ideas
y a través de votación, como el resto de decisiones que se realizaban, pues se eligió una historia. Esta historia era que una gatita llamada Ana se encontraba un día en una piedra y esa piedra tenía la facilidad de convertir a las personas o a las cosas en caca. Porque sí, porque los niños son muy escatológicos, les encanta y entonces... Vale, pues conforme a esta historia se estuvieron trabajando aspectos relacionados con la lengua, pues como los adjetivos, como los sustantivos, como los verbos, a través del área de sociales. Se trabajó el plano, ya que se imprimió un plano de la localidad y con todo el grupo íbamos señalando las localizaciones donde iba a acontecer. Con respecto al área matemática, pues todo lo relacionado con las medidas, con las dimensiones, tanto del propio cuaderno como las cantidades que después se utilizaron para hacer una cianotipia. De naturales, pues se trabajaron aspectos relacionados con los seres vivos o con los ecosistemas mientras se daba ese mismo paseo. Y de plástica, pues todos esos aspectos relacionados con las técnicas y con esta idea de buscar la belleza en otras áreas, no solamente en una pintura o una escultura como tradicionalmente se ha realizado. Otro aporte más, por ejemplo, que hubo es que a la hora de escribir, como por las características del papel reciclado, no se podía escribir bien, así que me llevé una máquina de escribir y los textos se pegaron en las hojas. Todo este hecho de que ellos mismos se creyeran que eran el personaje del cuento, de que ellos mismos se creyeran que eran escritores, de que ellos mismos utilizasen la localidad como recurso didáctico, pues al final lo que conlleva es a la creación de un juego simbólico, de que ellos asuman otros roles, de que ellos se los tomasen como que no estaban en clase realizando funciones más tradicionales, sino que aprendían de otro modo. Todas las decisiones, como he comentado antes, yo intentaba que fuesen tomadas de manera democrática y que ellos mismos se autogestionasen, aunque fuesen desde el primer curso, unos alumnos de 5 años, pero yo procuraba que fueran ellos los que se organizasen y la verdad que fue todo un éxito. Bien, finalmente el trabajo de esta forma en el que ellos no se dan cuenta que están aprendiendo y que están adquiriendo esos aprendizajes y esos saberes, lo que conlleva es, ya en la siguiente diapositiva, en cuanto a resultados, que asimilen la obra como propia, ya que es un producto que han creado de 0 a 100, por así decirlo, que se conciencien más con el aprendizaje, ya que lo están vinculando con su realidad más próxima. Entonces, ese aprendizaje es mucho más significativo. Como lo están asimilando desde 0 hasta su conclusión, pues hace también que en la última parte, que es la de difusión, la de la transferencia de esos resultados, la hicieran de una manera mucho más cómoda. Para terminar, en cuanto a la discusión o a la conclusión de esta ponencia, lo que quiero hacer hincapié precisamente es en los dos objetivos principales y en su desarrollo. Es decir, por un lado, ¿qué sentido tiene hacer un currículum parcelado y estructurado en áreas cuando quizás todo tendría más sentido que se estructurase de una forma más holística y más interrelacionada? Y por otro lado, la cuestión de buscar esos elementos estéticos y esa belleza en cualquier aspecto, ya no solo relacionados con cuestiones académicas, sino con aspectos relacionados con la vida. Que vean, que se fijen en detalle de cualquier rincón que pase por el campo, por la localidad de su casa. Y nada, pues hasta aquí concluye mi intervención. Hay una más, donde aparecen algunas imágenes de los alumnos mientras hacían esa cianotipia o esa máquina de escribir.
estaré a vuestra disposición de responder cualquier pregunta y nada, muchas gracias por oírme. Bueno, como no te he presentado al principio, voy a comentar que eres diplomado en Magisterio, que eres maestro interino de educación primaria y especialista en didácticas específicas aplicadas a los museos y a los espacios naturales. Entonces, pues muchísimas gracias, Jesús, por tu aportación. Ha sido súper interesante. Y bueno, pues vamos ahora con... Sí. Y ahora vamos con Caterina. Sí, señorita. Bueno, os cuento un momento sobre Caterina. Caterina es de Atenas, es doctora y arquitecta y ha estudiado arquitectura en la Universidad Demócrito de Tracia, en Grecia. Se ha doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, con la tesis leída en el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica. Su tesis ha obtenido una mención al premio extraordinario por la ETSAM y desde 2021 es profesora en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige proyectos de innovación docente para el desarrollo de material didáctico mediante la filosofía hazlo tú mismo y el uso de herramientas y metodologías de la cultura maker. Y pues nada, dejo de compartir un segundo y os dejo con Caterina. Vale, voy a compartir. Tienes que apagar tu micro. El sonido del micro. Un segundo. Ya está. Y ahora pon tu sonido. Sí, espera. No, mi sonido está, lo que pasa es que tengo que hacer eso. Sí. Espera, porque ¿cómo comparto yo esto? Aquí. Comparto. Pantalla. Y ahora... ¿Vale? ¿Veis? Ahora ya la presentación, ¿no? Sí. Vale, pues mi intervención tiene que ver con, bueno, como se ve en el título, con los kits artísticos como recurso lúdico para el aprendizaje transversal en las aulas de educación primaria y tiene que ver con un proyecto que se ha desarrollado aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual, y en el marco de la asignatura que impartimos para educación primaria, que es Artes Visuales y Expresión Plástica. Este proyecto tenía que ver, es un proyecto de 3 años que tiene que ver un poco con la introducción práctica a la cultura maker y al movimiento do it yourself, que quiere combinar, la cultura maker y el movimiento do it yourself combinado con las artes. Pensamos que ofrecen muchas herramientas, procesos y modos de hacer para fabricar materiales didácticos. Entonces, empezando un poco a introducir el alumnado en esta filosofía de trabajar, retomamos el concepto también de los kits artísticos, que es algo que se ha estado trabajando en nuestro departamento desde hace tiempo, y de alguna manera lo combinamos con las posibilidades que nos dan las tecnologías de la fabricación digital. Entonces, lo que se pide a los estudiantes es un poco que piensen, diseñen y fabriquen con todas las tecnologías y herramientas que les ofrecemos un material didáctico que de alguna manera pueda sustituir en cierta medida un libro de texto. Entonces tiene que tener un contenido y este contenido, pues abriendo una caja como se ve en esta fotografía, pues aparecen diferentes objetos y diferentes elementos con los que se puede jugar, se puede crear, se puede reflexionar. Y estos elementos, pues empiezan nuestra hipótesis, decimos, es que estos kits artísticos introducen en el aula la dimensión lúdica y permiten trabajar de forma transversal entre las diferentes áreas del acrónimo STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.
En este sentido, para llevarlo a cabo, el último año que desarrollamos este proyecto, establecemos una relación con las áreas de didáctica de las matemáticas y didáctica de las ciencias, para que en la creación de este material pues hubiera una supervisión también del profesorado de estas áreas. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues mediante las metodologías de Design y Art Thinking. Se pide al alumnado y les asesora mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos a crear material artístico que posteriormente se testea en las aulas de educación primaria. En estas aulas llegamos a partir de una colaboración con la red Planea, que los colegios que colaboran con él, con la red Planea, están interesados en procesos artísticos, y realmente lo que hacemos es que una vez que los prototipos están creados, pues los llevamos allí con las estudiantes, y cada prototipo pues se entra en práctica en diferentes aulas para ver un poco si funciona, cómo funciona, cuáles pueden ser sus fallos, cómo podía mejorar. Entonces, bueno, pues los resultados es que efectivamente, como fue nuestra hipótesis, sí que se introduce en el aula, decimos, la sorpresa, el juego, la curiosidad, el aprendizaje experimental, los elementos manipulativos, la autonomía del alumnado, que al final con esos elementos empieza a sentirse más autónomo, experimentar, probar, y también la creatividad. Y también se plantea, decimos, como una alternativa, ¿no?, a lo que comentamos, que es un poco una alternativa a los libros de texto y al uso pasivo de las pantallas, que ya están muy presentes en el aula y a veces es como la única salida del libro. Los resultados, decimos, de este primer acercamiento es que el alumnado efectivamente ha sido guiado hacia conocimientos que, aunque sean de naturaleza abstracta, han podido de alguna manera ser más concretos, concretizarse en objetos o en actividades lúdicas o en objetos tangibles, en procesos artísticos, que mediante todos esos procesos y técnicas se dirige al alumnado a entender mejor conceptos que igual de una manera más teórica pues no alcanzarían. En definitiva, podríamos decir que también una de las conclusiones es que un kit, o sea, que los kits defienden un poco que el aprendizaje no es algo que ocurre solo en nuestra cabeza, sino que es algo que puede participar todos nuestros sentidos. Por eso aparecen cosas para tocar, cosas que se pueden comer, cosas para oler, y allí el arte sí que tiene bastante que aportar. Así como conclusión, diríamos que un kit es una píldora de conocimiento en formato físico y tangible, y también es un reto importante para la creatividad del profesorado, que realmente tiene que de alguna manera traducir y transmitir su contenido a través de objetos, a través de cosas, a través de procesos, y no tanto de una manera teórica ni usando una pantalla o una presentación. Y por otra parte también es un reto para la autonomía del alumnado, que en el fondo, con todo eso que se le dispone, pues ya puede probar, experimentar y trabajar de forma más autónoma en el aula. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por tu investigación. Adelante, tenemos a Clara. ¿Tienen mi hojita por ahí? ¿Puedo tener la hoja de Clara, por favor? Gracias. Clara se dedica a la formación de profesores en el ámbito de la educación artística en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sus principales líneas de investigación se centran en la intersección entre el arte contemporáneo, la educación y la investigación. Es especialista en cartografía crítica, creación de materiales artísticos de aprendizaje y diseño de espacios educativos. Clara es doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue becaria FPU del Departamento de Didáctica de la Expresión Artística e investigadora invitada por el IOE de la Universidad de Londres y en la New School de Nueva York. Es socia fundadora del colectivo de creación, investigación e innovación educativa Pedagogías Invisibles, en el que coordina la línea de formación docente y el colectivo Nubol, situado entre el arte, la etnografía y la educación. Adelante, Clara. Gracias por venir. Muchas gracias, Sofía, por esta introducción, presentación, currículum. Voy a empezar a compartir. Un segundito. Pantalla, ¿verdad? Mejor. ¿Confirmamos que se ve bien, compis? Sí. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues eso, muchas gracias por organizar, Sofía, este encuentro, que nos hace mucha ilusión porque las compañeras del departamento podemos compartir lo que estamos haciendo, compartirlo con personas que están asistiendo al congreso y también conocer a gente como el trabajo de Pepe que acabamos de ver, muy interesante. Mi presentación está relacionada con la que acaba de hacer Caterina hace un momento. Ella os ha hablado de la introducción de la cultura maker y, entre otras cosas, en una asignatura en concreto, que es la asignatura de Artes Visuales y Expresión Plástica en Educación Primaria, donde estamos haciendo equipo durante unos años, como ha contado. Hemos estado desarrollando un proyecto de innovación en el que estamos evaluando cómo introducir la cultura maker en la educación desde nuestras asignaturas, desde las asignaturas de educación artística, ¿no? Entonces, en este concreto, en la experiencia que voy a compartir yo, hemos abordado una problemática diferente. Así como Caterina os ha hablado de cómo conectar la educación artística con otras áreas de conocimiento, en este caso el objetivo que nos propusimos es buscar una metodología para la parte de taller de esta asignatura. Esta asignatura tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica se exploran técnicas, en el primer cuatrimestre son bidimensionales y en el segundo tridimensionales, ¿no? Pues nos encontramos en el segundo cuatrimestre, en la parte de taller de técnicas tridimensionales, y juntas buscamos una manera de abordar la metodología en estos talleres, intentando no reproducir un modelo en el que la asignatura desarrolla una serie de talleres desconectados, se fragmenta en talleres desconectados en el que las estudiantes descubren distintas técnicas, pero que no tienen que ver las unas con las otras. Nos propusimos ver de qué manera podíamos conseguir que toda la asignatura se convirtiera en un gran proyecto. Entonces, esta fue la primera experiencia en la que abordamos las distintas técnicas tridimensionales desde la creación de piezas sueltas. Se nos ocurrió que podía ser interesante introducir al alumnado de primaria la teoría de las piezas sueltas, que la conocíamos, que sobre todo a través del trabajo de Priscila Vela, que lleva haciendo estos años creando mucho material en torno a esta metodología, una metodología que entiende que para introducir la creatividad y el arte en la infancia, qué mejor manera de hacerlo que a través del juego no estructurado. Los niños y las niñas juegan de manera espontánea con piezas sueltas, con elementos de su entorno que se convierten en otras cosas, ¿no? Y nosotras creemos que este juego no estructurado tiene mucho que ver con el pensamiento artístico y con el desarrollo de la creatividad y del pensamiento divergente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar con nuestras estudiantes proponiéndoles técnicas para crear piezas sueltas, o sea, la creatividad y el pensamiento divergente en la creación de piezas para jugar, y que más adelante se convertirían en una exposición en la que se puede jugar con las piezas que se exponen. Así que en lugar de enfocar la asignatura en crear esculturas, lo que hicimos es enfocarla en crear un juego no estructurado. Y aquí es donde entra la cultura maker, que os ha introducido antes Caterina. Vimos que para crear estas piezas podíamos combinar técnicas tradicionales
que normalmente se abordan en esta asignatura, como puede ser el modelado, el tallado, el uso de moldes, ¿no? Con otras de fabricación digital, como la impresión 3D o el uso de esta máquina que tenemos aquí, que es la termoconformadora, que es una máquina que nos permite sacar moldes de cualquier tipo de objeto. Entonces, bueno, la asignatura se divide en una primera parte en la que nuestras estudiantes exploran estas técnicas y se acercan a la cultura maker creando piezas partiendo de distintas premisas, ¿no? Experimentan y descubren estas técnicas a través del juego, para luego utilizar todas las piezas que se han creado en la asignatura en la creación de esta exposición, que es una exposición en la que nos encontramos una serie de propuestas artísticas para jugar, ¿no? Estas propuestas combinan las piezas sueltas que se han creado en la asignatura con otros elementos, como puede ser un cajón de arena, como puede ser una pizarra, como puede ser un espejo, ¿no? Una serie de piezas que se combinan y que invitan a que las personas que visitan la exposición no solo la vean, sino que jueguen con ella, ¿no? Entonces, aquí es donde de nuevo entra la Red Planea, como hemos comentado hace un momentito. La Red Planea de Arte y Escuela colabora con el proyecto, ofreciéndonos la posibilidad de experimentar con lo que hacemos en clase, pero con estudiantes de primaria, en este caso. En la experiencia que ha comentado Caterina, nuestras estudiantes fueron al colegio, pero en este otro caso son los estudiantes del colegio, los niños y las niñas, que vienen a la universidad a jugar con la exposición. Aquí veis algunas imágenes de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, así como conclusiones, decir que creemos que este proyecto, más allá de entender la educación artística como enseñar unas técnicas artísticas de creación, creemos que en este caso el proyecto sirve para que las docentes y también las niñas, los niños, los estudiantes de primaria se entiendan a sí mismas como creadoras, ¿no? Como creadoras, en este caso, de una experiencia artística de aprendizaje en la que el juego es la pieza fundamental, ¿no? Así que, bueno, he ido rápido, creo. Hasta aquí sería la presentación y bueno, pues dejo la palabra a Sofía. Corto presentación y él. Ahora vamos a escuchar a Jesús Morate Roldán. Jesús Morate es un mediador cultural y arte educador interesado. No se te oye, Sofía. Vuelve a empezar otra vez. Gracias. Muchas gracias. Jesús Morate es mediador cultural y arte educador interesado en articular procesos educativos críticos a través de la creación contemporánea. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está realizando una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre los museos de arte contemporáneo como recurso en la formación inicial del profesorado. Su trabajo se desarrolla en los espacios limítrofes entre las instituciones culturales y los contextos de educación formal. Ha trabajado en el área de educación y mediación en instituciones como el Centro Cultural de España, el Espacio Fundación Telefónica de Lima, las Escuelas de Bellas Artes del Perú o el Museo Lázaro Galdiano en Madrid, entre otros. También ha desarrollado proyectos como consultor externo para diversas instituciones de América Latina y España. Ha sido invitado para realizar comisariados pedagógicos, cursos, talleres y charlas en museos e instituciones culturales de América Latina y España. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de la Universidad Autónoma de Madrid, mediador cultural y miembro de la Junta de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, AMECUM. Pues encantada, muchas gracias por venir y por acompañarnos y adelante con tu presentación. Creo que me tienes que activar el micrófono, parece, ¿no? Te lo puedes activar tú. Vale. Vale, ya está. Muy bien. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía, por coordinar este simposio y por la presentación. Es un placer poder compartir y escuchar a mis compañeras de departamento y a Pep sus proyectos y compartir experiencias. Bueno, a continuación voy a compartir un proyecto que realicé en coordinación
entre la Universidad Autónoma de Madrid y junto con el Centro de Arte 2 de Mayo, que es un museo de arte contemporáneo perteneciente a la Comunidad de Madrid, que está situado en la localidad de Móstoles. Móstoles, para quien no lo conozcáis, pues es una localidad que está a las afueras de Madrid, lo cual le proporciona un contexto idóneo para trabajar con comunidades aledañas y con otro tipo de públicos no tan habituales como los que puede haber en otros museos más céntricos, ¿no? Entonces, bueno, el K2M tiene una trayectoria de proyectos bastante innovadores y sobre todo trabajar mucho el área de mediación y educación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues trabajar con esta institución se presenta una oportunidad para realizar un proyecto interesante que tuvo lugar en el curso 2023-2024 con estudiantes del grado de educación primaria de la Autónoma. Bueno, pues un poco lo que ya he contado. Los objetivos del proyecto. Perdón, sí, lo voy a poner en pantalla completa. No sé por qué no. Sí. Púlsale primero. A ver. Ahora sí, perdón. Perfecto. Vale. Bueno, voy a presentaros los objetivos del proyecto. Bueno, y también agradeceros a todas y todos los que estáis ahora mismo viendo este simposio por estar ahí escuchándonos, que no lo he dicho al principio. Bueno, los objetivos del proyecto principalmente consistían en tratar de reducir la brecha que existe entre las jóvenes, las estudiantes y el arte contemporáneo. Muchas veces el arte contemporáneo es algo que resulta algo extraño, o puede resultar extraño, ajeno aparentemente, pero en realidad es muy interesante y ofrece muchas posibilidades para abordarlo dentro del aula, puesto que desde el arte contemporáneo se pueden trabajar diversas problemáticas que acontecen en la actualidad y que nos atraviesan como individuos e individuas, ¿no? de esta época. También nos parecía importante habitar la institución desde otros lugares, ablandar el museo, ver y explorar otras formas de interrelacionarnos con las exposiciones, ¿no? Como, bueno, pues en definitiva habitar el museo desde otros lugares y de otras formas, ¿no? Utilizar el arte contemporáneo como un vehículo y un recurso educativo que genera conocimiento y no solamente es algo estético, sino que además tiene un significado detrás, muchas veces crítico, y que nos ayuda a entender u ofrecer otras lecturas de problemáticas actuales, ¿no? Bueno, el método que hemos trabajado, principalmente se desarrollaron diferentes sesiones a lo largo de un curso escolar, en las cuales pues, realizábamos visitas a las exposiciones temporales del museo y también acciones y activaciones que se desarrollaban dentro del aula, en las cuales invitábamos a las educadoras, al equipo de educación del K2M, a Carlos Cano y a Pilar Álvarez, para que vinieran al aula a desarrollar actividades. De esta forma, también como lo que buscábamos de alguna forma era cuestionar los límites entre las instituciones, buscar nuevas formas de hibridar museo y universidad, y poner en cuestión también dónde acaba una institución, ¿no? Y dónde empieza la otra, para explorar esos espacios limítrofes. Nos parecía muy interesante también abordar el proceso de creación artística, no solamente el resultado final que podemos ver en las salas de exposiciones, sino cómo trabajan las artistas, cómo es su proceso, qué es un comisariado, y en este sentido pues también generamos en el proyecto diálogos con artistas de las exposiciones. Y bueno, como mencioné antes, pues el equipo de educación diseñó un taller específico para desarrollarse dentro del aula, con lo cual de esta forma pues también se está como descentralizando el museo y abriendo, ¿no? esas fronteras en las cuales el museo no solamente es un espacio físico, sino que también es un concepto, ¿no? Que puede llevarse al propio aula. Trabajamos por proyectos.
entendiendo que el museo es un espacio no solamente para observar como espectadoras, sino también para pensar, para trabajar, para investigar y para analizar. Y bueno, también intentamos utilizar algunas de las herramientas, procedimientos, técnicas y medios que habían utilizado los artistas en las exposiciones, como era el uso de resinas, cerámicas o modelado en arcilla y nuevos medios, principalmente bueno, pues para entender cómo es el proceso de creación artística. En el caso de las exposiciones temporales, que no lo he mencionado, pero que visitamos algunas exposiciones que estuvieron durante el año pasado o el curso pasado en el K2M, como fueron de Llave-Q, de Asunción Molinos Gordo, Pájaro Sueño de Máquina, de Teresa Solar, o Juan Muñoz en La Hora Violeta, ¿no? Y bueno, también finalmente para evaluar y analizar el impacto de este proyecto se realizaron diferentes tipos de encuestas a las estudiantes a través de formularios que bueno, pues nos dieron los siguientes resultados, ¿no? Y es que finalmente el proyecto el museo fue percibido como un espacio de juego y aprendizaje e interacción, más allá de ser un lugar meramente expositivo. Se experimentaron otras formas de estar, habitar e interactuar con el museo. De esta forma también se consiguió una apropiación por parte de las estudiantes de la institución, quienes ya no percibían el museo como algo alejado y ajeno a sus intereses, sino como algo cercano que ofrece muchas posibilidades. Y entender el arte contemporáneo como bueno, pues como un recurso también educativo que puede abordarse en un aula de educación primaria para conectarlo con otras asignaturas y también para desarrollar el pensamiento crítico. Para finalizar, simplemente algunos comentarios obtenidos en las diferentes encuestas por parte de las estudiantes, como por ejemplo las que vemos aquí, me ha hecho ver que las artes plásticas pueden ir más allá de las comunes manualidades a través de exposiciones como estas, que no solo consisten en un disfrute visual, sino que se les da importancia a la reflexión e ir más allá de la obra. Otra estudiante mencionaba: creo que me ha ayudado a tener más claro, tanto como estudiantes como docentes, que podemos ser agentes activos en el mundo del arte. He tenido mejor concepto del arte, ya que puede verse como algo que está referido a la pintura, escultura, arquitectura clásica, pero no solo es eso. Nos ha acercado de manera más profunda al arte contemporáneo y no a lo que estamos acostumbrados a ver como arte. Es una buena forma de explicar de manera práctica que el arte es algo que va evolucionando, al igual que lo hacemos nosotras, y me ha ayudado a tener una nueva concepción del arte, abriendo nuevas formas de verlo, entenderlo e interpretarlo. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado esta presentación, que continúa, no es algo que finaliza o que finalizó, sino que se va a continuar en este curso y en los próximos, para ir proponiendo mejoras y construir proyectos más significativos con un mayor impacto. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotras. Muy bien. Después de la ponencia de Jesús, vamos a escuchar a la doctora Estefanía Sanzobo. Es profesora del Departamento de Educación Artística. Ha investigado acerca de la educación artística y la creatividad, especialmente la educación artística comparada, con proyectos de investigación entre universidades de Japón, Taiwán y Corea, y las competencias creativas en la formación del profesorado. Pues adelante, Estefanía. Tenemos muchas ganas de escuchar. Muchas gracias. Buenos días. Sí, adelante, Estefanía. ¿Tienes puesto tu micro? El micro, que no se escucha nada. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Sofía, y por coordinar este simposio, y saludo a todas las personas que en esta mañana de sábado están viendo nuestra presentación.
Voy a compartir la presentación que he hecho. Está. Bien, lo que yo voy a presentarles hoy es un trabajo que se llama Jugar para pensar, metodologías lúdicas para el aprendizaje de la creatividad. Bien, primero voy a advertir que las imágenes que voy a mostrar en esta presentación están creadas con inteligencia artificial para evitar problemas para respetar la privacidad de las personas y para no tener que quitarlas o difuminar las caras de los participantes. Voy a exponer una experiencia innovadora que he llevado a cabo en la asignatura de didáctica de la educación artística, que es una asignatura optativa que se imparte en cuarto curso de carrera en los grados de maestro o maestra de educación infantil y maestro o maestra de educación primaria en la Universidad Autónoma. Es una asignatura que tiene unas peculiaridades y es que forma parte de la mención de artes visuales de nuestra universidad. Y también hay una ventaja y es que el alumnado que viene a esta asignatura ya tiene conocimientos básicos de didáctica general, ya ha pasado por la asignatura obligatoria de artes visuales y además ha tenido ya experiencia en centros educativos, ya han hecho su primer turno de prácticas, por lo cual, por todo lo anterior, esta asignatura tiene unas características y es que la solicitud que tienen los alumnos respecto a lo que quieren aprender es muy específica. Quieren saber ya cosas muy concretas, muy específicas y tienen claro cómo utilizarlo. Quieren saber cómo pueden utilizar esos conocimientos efectivamente en las aulas. Lo que yo me propongo es integrar una serie de metodologías activas, combativas y lúdicas. Se trata de proponer experiencias basadas en el juego con alumnos de la universidad, porque esto, desde mi punto de vista, tiene mucha relación con la creatividad y a partir de estas experiencias prácticas, de estas experiencias lúdicas, se elaboran los conceptos teóricos sobre creatividad y no al revés. Es decir, no partimos de la teoría de la creatividad para llegar a trabajar luego en talleres, sino que hacemos talleres y a partir de ahí deducimos cuál es la teoría de la creatividad. Por último, claro, nos proponemos también evaluar el impacto de este enfoque didáctico y la metodología es una intervención llevada a lo largo de 3 años. Lo que intentamos hacer es utilizar, tenemos como 2 fases. La primera fase es la implementación de la propuesta didáctica y una segunda fase sería la fase de reflexión y análisis. En la primera fase, la de la propuesta didáctica, lo que hacemos es trabajar a partir del juego simbólico. También de vez en cuando el juego de reglas, pero partimos del juego simbólico porque nos facilita muchos recursos para luego trabajar la creatividad. Por ejemplo, trabajamos a partir de la asunción de roles. Trabajamos creando personajes, cada personaje tiene que aportar a un proyecto común desde las características propias de ese personaje y de esta manera podemos trabajar, por ejemplo, propuestas como crear una fábrica de galletas, que tiene que ser distinta según cada tipo de personaje que la propone. También trabajamos desde el extrañamiento, que es hacer extraño lo familiar y familiar lo extraño, cuando nos proponemos modificar objetos, pero a partir de unas premisas o de unas situaciones que no son las habituales. Trabajando con juegos de reglas, también hacemos retos que tienen unas normas para llegar a cumplirlos y que suelen trabajar también con la sorpresa, con la colaboración. Hay una serie de características comunes a estas propuestas. En primer lugar, se basan en la resolución de problemas muy específicos, abiertos, basados en la exploración y basados en el arte. También utilizamos mucho las metáforas, las comparaciones, para provocar ese pensamiento que no es convergente, sino un poco inesperado, que busca lo insólito.
y trabajamos mucho la motivación intrínseca, es decir, en este tipo de juegos nunca usamos la gamificación en cuanto a ir dando recompensas o premios por haber hecho determinados logros, sino que intentamos que sea la actividad en sí misma la que es interesante. De esta manera trabajamos también características de la curiosidad y la imaginación, porque lo tienen en común el arte, la creatividad y el juego, tienen en común este desarrollo de la motivación intrínseca y la curiosidad. Y por último, las actividades que planteamos siempre implican la colaboración del grupo, la participación. Es necesario que todos participen para llegar al resultado final y de esta manera ponemos en marcha experiencias de creatividad distribuida. Cuando llegamos a la fase de análisis y reflexión, lo que hacemos es ir deduciendo las estrategias de pensamiento creativo que hemos aplicado en cada uno de los momentos del juego, y eso nos sirve para darles nombre a esas estrategias de pensamiento creativo y también para hablar a partir de ahí, a partir de la experiencia directa, la vivencia en los juegos, empezar a hablar, a construir la teoría de la creatividad, que después se consolida en casa mediante la lectura de capítulos de libros recomendados o de artículos. También recogemos información para saber el impacto que tiene esta metodología. Hemos, en este caso concretamente, cuestionarios sobre conceptos de creatividad y cuestionarios sobre opinión acerca de la importancia que tiene la creatividad en la formación inicial de docentes. Para el análisis de datos hemos utilizado Google Forms, pero también hemos hecho algún análisis estadístico para comprobar si las pruebas eran significativas, si los resultados eran significativos, las diferencias halladas entre unos años y otros. En cuanto a los resultados, podemos decir que hay un buen nivel de aprendizaje de conceptos relacionados con creatividad. A través de los cuestionarios sobre conceptos hemos visto que si comparamos con un año en el que se trabajó de manera teórica, sí que hay un incremento en la puntuación obtenida en estos cuestionarios. Sin embargo, la diferencia no es significativa estadísticamente. Y además hay otra razón, y es que el año que tenemos como referencia, de impartirlo teóricamente, fue el año del confinamiento y la pandemia, y las condiciones no son comparables. Sin embargo, sí que es alentador saber que los resultados que se obtienen son buenos, y también hay un buen resultado en cuanto al cambio de actitudes respecto a las competencias de creatividad en la formación inicial de maestros, especialmente en cuanto al autoconcepto como persona creativa. Se valoran bien como personas creativas. Bien, en cuanto a la discusión y las conclusiones, se confirman buenos resultados para el aprendizaje basado en la práctica mediante juegos y la importancia de las metodologías activas en el desarrollo de los conceptos para comprender la creatividad y vivenciar la creatividad. Y también hemos visto que hay ciertas limitaciones, como por ejemplo los cuestionarios que hemos utilizado, que hemos ido mejorándolos y formulándolos a lo largo de los 3 ciclos en los que hemos impartido esta metodología, y esto ha hecho que las variaciones dificulten el realizar comparaciones entre ellos, o también ahora nos estamos planteando el hacer en el cuestionario ad hoc sobre opiniones respecto a creatividad, hacer una validación interna y buscar la opinión de expertos respecto a este cuestionario. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias por su atención y buenos días. Muchas gracias, Estefanía. Y a continuación vamos con María del Río, que es arteterapeuta y educadora artística, especializada en recursos para... necesito ayuda. En recursos para la promoción de la salud mental a través de la práctica artística y la atención plena. Pues hacia adelante. Muchas gracias por tu visita y, por favor. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias también por organizar este evento, que la verdad es que para mí es algo especial. Agradezco a Clara que nos va a ayudar con la presentación,
y es un gusto, como digo, estar aquí con todas vosotras, tanto compañeras como participantes. Me gustaría presentaros un proyecto que desarrollamos en un colegio de la Comunidad Autónoma de Madrid y que llevaba por nombre Mentes Atentas, Mentes Creativas, Mentes Capaces, y que espero que pueda ser de vuestro interés. Este proyecto se basó en otras experiencias anteriores y dio lugar a un programa de innovación docente que empezamos a desarrollar el curso pasado en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y que estaba dirigido a la formación de futuros y futuras docentes. Bajo la premisa de que una educación integral tiene que ser útil para desarrollar recursos, habilidades, competencias, destrezas de carácter socioemocional, es decir, que promuevan el bienestar y que en último término hagan de las personas que están en las aulas, en los coles y en la sociedad personas más felices, se considera o consideramos que la educación artística tiene un papel esencial en este sentido. En el sentido de desarrollar competencias socioemocionales, sabemos que el arte, digamos que el ingrediente natural del arte es la emoción, el ingrediente fundamental del arte es la emoción y sobre todo la emoción compartida. Por lo tanto, ¿cómo hacer de esas prácticas artísticas algo que realmente sea útil en el sentido de desarrollar competencias socioemocionales que puedan además transferirse a otras áreas del currículo y también a otras áreas de la vida del alumnado? Y que vayan más allá de eso que podríamos llamar las habilidades artísticas más de naturaleza técnica. Además, atendiendo a los planteamientos actuales que conocemos y que vienen del ámbito de la neurociencia emocional, sabemos que el desarrollo cognitivo y social está directa y fuertemente relacionado con el desarrollo emocional y que algunos de los sistemas emocionales básicos, como la búsqueda, o sea, el sistema de búsqueda, el deseo y el juego, son elementos fundamentales para los procesos creativos. En este sentido, algunas de las demandas más urgentes del mundo educativo tienen que ver con cuestiones relacionadas con la atención, que a menudo tiende a desenfocarse, a dispersarse y que dificulta enormemente el acceso de las personas, tanto de alumnado como yo diría también de docentes, a recursos de regulación emocional como la introspección y la empatía. También hay una dificultad grande de manejo emocional relacionado con la flexibilidad, especialmente cuando están relacionadas con el deseo y producen frustración, incertidumbre, falta de control. Y también hay una importante dificultad en el manejo de la impulsividad derivada de la alta reactividad que producen muchas de las movilizaciones afectivas, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. En este contexto, creemos útil introducir prácticas innovadoras que estén basadas en atención plena, creatividad y juego, que entrenen formas de conexión, de procesamiento cognitivo, emocional y también comportamental, por decirlo de alguna forma, es decir, de conducta, que nos permitan elaborar la experiencia relacional desde una perspectiva más inactiva que cognitiva. Es decir, que estén comandadas por la acción, por el cuerpo. Y en este sentido, por todo aquello que tiene que ver con la sensorialidad, con el movimiento, con la capacidad que tenemos las personas por interactuar con el medio. Bueno, en este contexto, los objetivos que se plantean en el proyecto son contribuir al bienestar emocional de la comunidad educativa, no solamente de una parte de ella, desarrollar recursos docentes de atención plena y regulación emocional mediante el uso de dinámicas lúdicas y artísticas y desarrollar un programa formativo para estudiantes universitarios de educación artística. Para poder
llegar a generar un recurso formativo útil para futuros y futuras docentes, partimos de diseñar e implementar una propuesta de trabajo en un centro educativo con un formato estructurado a través de actividades secuenciales que se aplicarían en grupos de estudiantes, o sea, en alumnado, grupo clase, docentes y familias. En cada caso se planteaban 6 sesiones que tenían como hilo conductor la respiración consciente, el saboreo o disfrute, la exploración corporal, el juego consciente, el fluir y la atención plena a la vida cotidiana. Como decía antes, involucró al grupo clase, al equipo docente y a un grupo de padres y madres que participaron en cuestionarios iniciales y finales. Luego se realizaron entrevistas a algunos participantes para evaluar un poquito más en profundidad los resultados. Los resultados fueron los siguientes. El programa facilitó el manejo de pensamientos y emociones difíciles, el afrontamiento de problemas de manera más reflexiva y solidaria, aportó autoconciencia y habilidades comunicativas y, sobre todo, calma en la toma de decisiones en situaciones cotidianas y escolares. Y esto relacionado con estudiantes, con alumnado, el alumnado de primaria, con docentes y con familias. Se desarrolló, además, un programa formativo como proyecto de innovación docente para estudiantes de educación artística en la Facultad de Formación de Profesores y Educación de la UAM. En las diapositivas que estáis viendo aparecen algunas de las prácticas que fuimos desarrollando en ese programa, que incluían, como veis, técnicas distintas, y de lo que se trataba sobre todo era de llevar conciencia y sobre todo atención a qué estaba pasando con la experiencia cuando se estaban desarrollando las prácticas propuestas. Como conclusión, podríamos decir que el proyecto subraya el papel fundamental del bienestar emocional en el proceso educativo y también la aplicabilidad de propuestas que son integradoras, que están generadas dentro del ámbito universitario, que fortalecen la regulación emocional como estrategia de aprendizaje y que pueden ser trasladables a las aulas de primaria. Desde la perspectiva de la educación superior, evidenciamos la utilidad de conectar el bienestar y la creatividad desde la formación docente y la investigación universitaria hasta esa práctica educativa en las aulas de primaria. Y esto resalta el impacto de las propuestas nacidas en la universidad y llevadas implementadas en los contextos escolares. Además, y como última conclusión, se presenta esta como una vía para que futuros y futuras docentes formados en la Universidad Autónoma y también en otros lugares comprendan la importancia de integrar el bienestar emocional, la creatividad y el juego como herramientas pedagógicas en sus propias futuras aulas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias por tu ponencia. Ponte cámara. Sí, ya está. Sí, muchas gracias por tu ponencia. Y ahora pues nos falto yo. Así que... Sí. Pues, sí. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, tengo el placer de presentar a mi compañera Sofía, que va a realizar ahora, bueno, pues nos va a mostrar su experiencia y su trabajo. Sofía Pastor Matamoros es investigadora y profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y está especializada en educación artística, plástica y visual. Su investigación se enfoca en la metodología japonesa Shoki Asobi, la creatividad y el juego en la formación docente, impulsando la integración del arte y las metodologías STEAM en el currículo escolar. Su trabajo explora la intersección entre arte, STEAM y justicia social en la educación, poniendo énfasis en el desarrollo integral y la innovación pedagógica. Participa en proyectos de innovación docente y estudios interdisciplinarios que combinan la cultura visual con metodologías participativas. Sus áreas de interés abarcan la didáctica, la evaluación en educación artística y la relación entre arte, cultura y desarrollo humano.
Además, cuenta con una activa participación en congresos internacionales, como el presente, y diversas publicaciones académicas donde analiza el impacto del arte en la educación y el aprendizaje significativo. Así que, adelante, Sofía. Gracias, Jesús. Y bueno, os voy a hablar un momentito que voy a compartir la pantalla. Muy brevemente sobre el juego en la educación artística, como todos, pero vamos a fijarnos en una perspectiva concreta, que es la perspectiva del Sokei Asobi, que es una metodología japonesa de aprendizaje a través del juego. Un momentín, aquí me deja. Vale, así que la ponencia se titula Sokei Asobi, juega, crea y enseña. Y eso es lo que estamos haciendo. Los compañeros, esta actividad se ha realizado en la clase de Arte, Entorno y Patrimonio de la Facultad de Formación de Profesorado de Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, y es una optativa de mención. Como ya ha comentado nuestra compañera Estefanía, ya vienen preparadas de antes, entonces tienen cierto gusto hacia la educación artística y tienen muchas ganas, ya han estado en centros educativos y tienen muchísimas ganas de saber, de utilizar cosas que realmente puedan utilizar en el aula, de aprender lo que se puede transferir. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser analizar el potencial del Sokei Asobi, cómo se basa el juego creativo y la exploración autónoma para transformar esa experiencia de aprendizaje en los docentes, mediante talleres prácticos, y bueno, pues ahora os cuento todo lo demás. Bueno, pues antes de empezar con el Sokei Asobi, hablé con los alumnos y estuvimos comentando sobre la necesidad de hacer actividades que pudiesen ser reproducibles en clase. El Sokei Asobi implica que les ofreces a un montón de materiales a las personas que van a hacer, a los participantes o a los niños y niñas que van a hacer la clase, y a partir de esos materiales ellos van creando cosas. Una de nuestras actividades era la estampación. Y dentro de la estampación, las alumnas, antes de conocer lo que era el Sokei Asobi, se dedicaron a hacer pues, ciertos dibujitos, creaciones un poco estereotipadas en cuanto a lo que era un juego, y lo que hicieron fue cerrar directamente la posibilidad de jugar desarrollando una situación de aprendizaje que ya tenía punto por punto y paso por paso para darle la extensión. Pero no todo el alumnado fue así. En otro caso, este grupo trabajó las megaconstrucciones, y si nos fijamos entre las actividades que hacen los niños y las actividades que realmente hicieron los compañeros, pues aquí tenemos un tren, aquí un robot, le pusieron la cara y las cosas después porque tenían pocos materiales, pero por lo menos lo intentaron, un portaaviones, etcétera, pues tiene mucha más relación con las actividades que el niño y niña hacen una vez que están creando con cartones. Vale, esta es la primera actividad que llevamos a cabo. Conocimos el entorno, la asignatura se llama Arte, Entorno y Patrimonio, y nos centramos mucho en la parte del entorno y en la parte de arte, porque ya es un 33% de la asignatura, y la parte de patrimonio, museos, etcétera, había estado muy presente durante el tiempo anterior. Y nosotros, a través de los talleres, lo que hicimos fue acercarnos al entorno real que había en el campus. Salieron al campus, estuvieron observando las hojas secas, jugaron con ellas, crearon, mientras que creaban, hacían otras actividades, etcétera. Esto que veis aquí abajito, bueno, algunas imágenes también están hechas con IA. Algunas son de las alumnas, otras no, ¿vale? Y todo el Moodle tenía unas actividades previas que no eran formativas, pero no eran evaluatorias, a través de las que podían ver cómo los niños y niñas sí que trabajan
con las hojas. Entonces, al llegar ya tenían una especie de modelado básico de qué podían hacer y qué no podían hacer, pero en realidad el ser juego libre, autónomo en el espacio, siempre que tuviesen un material del espacio o tuviesen ganas de jugar, pues podían hacer lo que quisieran. Aunque esto puede tener muchísimas interpretaciones, concretamente es la pisada de un dinosaurio. Otra de las actividades que hicimos, más para acercarnos a la parte más íntima de la persona, fue ver qué es lo que teníamos en los bolsillos. Trabajamos como si de juego heurístico se tratase y piezas sueltas. Y entonces tuvieron que explicar, hicimos una pequeña clase. La clase está compuesta por alumnado de doble grado, de grado de educación infantil y de grado de maestro en educación primaria. Entonces, tuvieron que explicar qué materiales llevaban en sus bolsillos y por qué los llevaban. Y luego, como podéis ver aquí, hicieron algo que les representase con los materiales que llevaban. En este caso fue un autorretrato. Otra de las actividades que realizamos, y para que empezasen a trabajar la manera de descomponer una imagen y recomponer otra, fue una metamorfosis. Entonces tenían que hacer una actividad que trataba, por ejemplo, en estas dos, que son diferentes, pero son de personas diferentes, pero es la misma actividad. Podemos ver cómo parten de una tortuga y acaban en un palo las dos. Entonces, esta partir de la tortuga y hacer la transferencia o la metamorfosis hacia un palo, pues tenía su sentido. Y entonces aquí ellas fueron poniendo el sentido que le habían dado, aparte de luego unas palabras que nos daban sobre la metamorfosis. Otra de las actividades que realizamos para que empezasen a soltarse, porque veían mucha dificultad en crear por crear simplemente con lo que encontraban, ¿no? Pues fue ir por la facultad a buscar pareidolias, a buscar imágenes que les recordasen a patrones que tuvieran en su mente. Por ejemplo, por aquí tenemos pues caras, como podéis observar. Y esta al principio era una carita, pero que probablemente la podáis ver, pero al final se convirtió en un reptil de los que van muy rápido, una lagartija. Entonces, a partir de todo este proceso, comenzamos a intervenir el espacio. En este caso, las alumnas utilizaron las escaleras y pusieron determinadas partes que se habían encontrado por el campus para crear un personaje con diferentes caras, ¿no? Siempre pongo esta diapositiva al final porque al final son estas palabras que ponen aquí en colores: originalidad, trabajo en equipo, creatividad, diversión, versatilidad. Son los resultados que ellas mismas proponen en el final de su curso. Hicimos muchas más actividades, como podéis ver. Aquí tenemos un robot en un cubo de basura. Por aquí tenemos un espacio cyberpunk en su espacio cotidiano de la escuela de la facultad. Y luego pues tenemos también la opción, o sea, actividades que las hacen que estén mucho más implicados con el espacio, y ya la emoción de crear es diferente. Como por ejemplo en esta que hacemos con plásticos y materiales livianos, se crea una actividad con el juego. Aquí tenemos varias imágenes. Y bueno, esta es otra de las imágenes que esto es más parecido a lo que hacen los niños y niñas, porque juegan normalmente fuera. Este día nos tocó jugar dentro, entonces las cosas no eran tan divertidas, pero se crearon muchas sinergias y nuevos grupos. Y esto es algo lo que solemos hacer en los colegios. No es necesario muchas veces llevar un ventilador gigante, como hemos hecho en la actividad del viento, sino que simplemente con materiales cotidianos que tengamos repetidos por casa, pinzas de la ropa,
vasitos, estos son congeladores, los depresores, cualquier cosa, es muy útil para que se pueda llevar al aula y puedan hacer ellos sus propios patrones. Ellos van creando y ellas van creando y van montando un material con otro hasta que encuentran una forma que les suena. Esto es como la pareidolia, ¿no? Una forma que me suena, un patrón que me suena, y de este ramo de flores que fue lo que fue al principio, después ha llegado a ser una corona de princesa y muchísimas cosas más. Así que ya recapitulando, bueno, he terminado mi presentación y ya nos queda por recapitular sobre lo que hemos estado hablando hoy. Bueno, pues os cuento un poco la recapitulación que tenemos por aquí. Lo primero que quería era daros las gracias a todos y a todas a lo largo de estas presentaciones. Han sido inspiradoras. No, sigo compartiendo, ¿no? Sí. Vale. Y antes de concluir, pues quería hacer la recapitulación, aunque ahora nos vamos a preguntar cositas y estamos dispuestos todos y disponibles para que nos preguntéis lo que haga falta. Y he desarrollado como un pequeño decálogo sobre la importancia del juego en la educación artística y la formación docente a partir de las presentaciones de mis compañeras. Uno, que el juego es una actividad recreativa y es un eje transversal que puede enriquecer y transformar la formación de los futuros docentes, como hemos visto, que nos sirve en todas las asignaturas. Según Pepe lo utilizó en educación para el lenguaje, en lingüística, ¿verdad? Bueno, o educación, sí, es que no me he explicado bien, pero me entiendes. Vale, perfecto. Luego, que la creatividad y el juego van de la mano y es posible fomentar la creatividad a partir de experiencias lúdicas, como las que nos ha contado Estefanía. El pensamiento divergente se activa mediante el juego y, como hemos visto en la exposición jugable, el arte y el juego permiten colaborar y generar nuevas ideas. Y que los espacios y museos artísticos pueden convertirse en un espacio de interacción lúdica que a lo mejor no estaba tan pensado, pero fomenta un aprendizaje mucho más profundo en el espacio. Luego, tener en cuenta también que el bienestar emocional es fundamental, como nos contaba María, destacando cómo el juego y la atención plena contribuyen al desarrollo emocional de los futuros docentes. Y después tenemos pues, que es una actividad de conocimiento transversal, que puede ser STEAM, como dice Caterina, que muestra que el juego puede facilitar un aprendizaje más interdisciplinar y dinámico. Y todos subrayar que las metodologías activas han sido importantes para todos para poder llevar a cabo una actividad de juego en el aula. El juego simbólico, al final, es una herramienta de construcción de aprendizajes muy importante, de reflexión profunda, como ha hecho Pepe ayudando a sus alumnos con la vida real, ¿no? A través de ese juego simbólico, y que el uso de este tipo de actividades como Soke Asobi, que ya vienen de Japón y vienen con cierto éxito previo, que saben que funciona y que se ha ido extendiendo en el tiempo, puede mejorar significativamente el diseño de clases y la práctica docente. Y finalmente, este simposio nos ha demostrado que el juego es un poderoso motor para la innovación docente, tanto en la educación primaria como en la educación superior. En resumen, el juego en educación artística no solo enriquece el aprendizaje, sino que prepara a los futuros docentes para integrar el arte, la creatividad y el bienestar en las aulas futuras. Espero que estos puntos clave os inspiren a seguir innovando y que los podáis utilizar en vuestras futuras prácticas educativas, y nosotras también aprender entre nosotras y que podamos hacer más cosas juntas, que es muy interesante y muy importante que compartamos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Solo nos queda eso y adelante con cualquier pregunta que se les ocurra, necesiten o haya.